¿Cómo se está preocupando tanto por derechos humanos ante esta barbarie? A veces me comentan los funcionarios off the record. Y yo les comento que justamente el respeto puntilloso a las convenciones internacionales de derechos humanos es lo que hace que la ciudadanía comience a percibir a la autoridad como legítima y comience a colaborar con las autoridades para brindar material probatorio, con la cual los fiscales pueden fundamentar y motivar mejor sus acusaciones. Por lo tanto, este aspecto, que es la primera rueda, el primer pilar de política pública, hoy en México está ausente. Ni siquiera el pilar represivo les está funcionando porque el sistema judicial no les funciona. El segundo pilar tan importante que les queremos recalcar es el pilar de prevención social. La prevención social no es un discurso político, es simplemente atender a los factores de riesgo que hacen que niños entre 12 y 18 años estén tomando las armas para formar parte de pandillas transnacionales y pandillas regionales y pandillas locales. Hay factores ligados a escolaridad, hay factores ligados a adicción, hay factores ligados a disfuncionalidad familiar, hay factores ligados al ámbito de violencia en los vecindarios, en los cuales el Estado y la sociedad civil tienen que formar alianzas, tienen que formar redes, como se está haciendo en Italia a través de la red Libera, con 1.200 asociaciones civiles, haciendo alianza con gobiernos locales, como en Bari, Italia, donde se comienzan a abordar estos temas ligados a factores de riesgo de salud, factores de riesgo de educación, ausencia de oportunidades de vida y demás factores. Esa es una política de prevención social que hoy en México está ausente. El tercer factor importante de la Convención de Palermo es el factor de corrupción política, la prevención de la corrupción política. No son más policías y más fiscales persiguiendo políticos, es que los mismos partidos políticos, las mismas facciones políticas, lleguen a un acuerdo, algunos le llaman tipo Moncloa en México, para poder autolimitarse, autopurgarse y deshacerse de la cloaca de corrupción política que está invadiendo a todos los partidos mexicanos, izquierda, derecha, centro, acá no hay ideologías. Eso es algo que ha ocurrido en algunos países parcialmente. Hubo un movimiento de manos limpias en Italia, hubo un movimiento de manos limpias en algunos países que ha logrado que la clase política primero se cuestione, cambie sus reglas del juego y comience a impedir que las campañas electorales sean financiadas de la manera que son financiadas hoy en día. Estos factores no están presentes en México, no se están aplicando estas medidas de prevención de la infiltración de campañas electorales, de prevención de la infiltración de contrataciones de licitaciones públicas, de la prevención de la infiltración de la delincuencia organizada en el ámbito político. Porque la protección política es un pilar fundamental con la cual la delincuencia organizada crece hacia dentro de México y hacia afuera de México, como les dije antes. El cuarto pilar importante es el de desmantelamiento patrimonial de los grupos criminales en el sector formal legal de la economía. Los reportes de inteligencia financiera provenientes de 68 países del mundo dan cuenta que en México el 67% de los sectores económicos del PIB, del Producto Bruto Interno, han sido infiltrados. Eso no es solamente algo que le pasa a México, le sucede a muchos países del mundo. En México no se están implementando las medidas por las cuales se puede llegar a desmantelar patrimonialmente a los grupos criminales. Y esto no es solamente lavado de dinero. Las flotillas de transporte con la cual la delincuencia organizada transporta seres humanos, transporta drogas, transporta armas, los galpones de almacenamiento en los cuales están almacenadas personas, armas, drogas, contrabando, piratería. Todo eso le pertenece a empresas legalmente constituidas, hay que identificarlas y desmantelarlas. Es la logística operativa de la delincuencia organizada. Sin estos cuatro tipos de medidas es muy difícil que se logre progreso en contener este fenómeno de violencia y de corrupción que sufre México. Por supuesto que el consumo americano y el consumo de la Unión Europea de drogas es un factor que siempre ha permitido que la delincuencia organizada obtenga retornos, eso es por definición. Pero había mucho consumo americano antes de la violencia y después de la violencia. O sea que el consumo norteamericano no puede ser el factor causante de la violencia espantosa que hoy sufre México. Claro que existen armerías, 12.000 armerías en la frontera con Estados Unidos del lado americano. Existían esas armerías antes y después. Tampoco se le puede echar la culpa a todas las armerías. Hay un factor importante que hay que destacar.
¿En qué se diferencian estos grupos criminales mexicanos de los grupos criminales tradicionales que veíamos en Italia, que mencionaba la licenciada Rodríguez? ¿En qué se diferencian estos grupos mexicanos de los grupos colombianos que mencionaba el doctor Tumi? La delincuencia organizada mexicana está muy diversificada en 22 tipos de delitos. Está muy expandida por 52 países del mundo hasta donde se sabe. Es una delincuencia organizada de 1000 cabezas, es mucho más difícil de combatir. No son pirámides de comando y control como en algún momento lo fueron las mafias italianas. Son mucho más difíciles de combatir porque están compuestas de células autónomas, operativamente hablando, que se coordinan a nivel central a través de un directorio. En un directorio en donde el Chapo Guzmán no es el único personaje que existe. Hay empresarios y hay políticos en esos directorios. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que esta delincuencia organizada mexicana, primero, tiene vías para contenerse. Existen políticas públicas que han dado resultado en otros países. Y segundo, es muy importante entender que el Estado mexicano no está haciendo lo propio porque está sufriendo una transición política muy dolorosa hacia un sistema democrático que todavía no lo es y que por lo tanto no puede implementar estas medidas de contención de los grupos criminales, ya que la clase político-empresarial, que debería ser la que apoya la implementación de estas medidas, está a la vez beneficiándose de la existencia de estos grupos criminales. Solamente la élite político-empresarial de los países donde esto ocurre toman el toro por las astas, comienzan a aplicar estas medidas cuando ellos y ellas, como élite, sufren el mismo dolor y las mismas pérdidas que hoy la persona promedia mexicana está sufriendo. Es ahí cuando ese dolor, cuando esa violencia le llega a la casa de los señores Slim, de los señores Azcárragas, de los señores Salinas Pliego, de toda esa élite, que no necesariamente tiene la culpa ni está participando en ningún tipo de delito, pero sin embargo no está promoviendo la implementación de estas medidas. Cuando los senadores, como sucedía en Italia, que invitaban a los mafiosos a sus casas, que invitaban a los mafiosos a sus clubs más exclusivos, cuando esos senadores, cuando esos diputados comienzan a sufrir el mismo dolor que hoy tú ves en Ciudad Juárez, que lo sufren la madre y el padre promedio, es ahí cuando estas medidas se comienzan a tomar con seriedad. Lamentablemente México no ha llegado todavía a ese punto, no ha llegado todavía a esa situación. Lamentablemente México tiene mucho dolor por delante. El gobierno mexicano le está apostando a la consolidación de un solo grupo criminal en su territorio. Eso no va a ocurrir. Hay muchos grupos criminales extranjeros y mexicanos compitiendo en territorio mexicano para capturar a las autoridades, para capturar al Estado mexicano. Esa competencia por la captura del Estado y por la captura de 22 tipos de mercados ilegales está causando la violencia que estábamos mencionando antes y que hemos visto en estas fotografías. Ahora bien, como panacea y como señuelo, a ustedes les están ofreciendo la legalización del consumo de drogas, como si uno legalizase la marihuana, el Chapo Guzmán desaparecería del planeta. Eso no va a ocurrir. Es una delincuencia organizada demasiado diversificada. Y además, la descriminalización, la despenalización del consumo es una excelente política de salud pública, no contra la delincuencia organizada, solamente cuando los países tienen dos andamiajes institucionales que México no posee todavía. El primer andamiaje es el que les mencionaba antes, el de prevención social, donde tú tienes que tener a los ministerios de salud, del trabajo, de desarrollo social, de educación, trabajando en un solo gabinete de seguridad humana, en colaboración con la sociedad civil, de la manera que lo está haciendo Italia. Eso México no lo tiene, no hay prevención social. Si tú despenalizas el consumo sin prevención social, te aumenta la demanda, te aumenta el consumo, aumentan las muertes y las adicciones. Y segundo, el marco regulatorio, que es muy importante. México no es capaz de regular sus propios antibióticos, sus propias aspirinas. Por lo tanto, difícilmente va a poder regular los productos que supuestamente van a tener acceso legal en un futuro. Por lo tanto, hay que institucionalizar al país antes de empezar a implementar medidas que parecen muy atractivas, parecen ser las mejores, pero sin embargo pueden ocasionar un efecto boomerang. Es una excelente política de salud, pero no es una excelente medida para hacer desaparecer a estos monstruos de delincuencia organizada que se han estado expandiendo
hacia lo largo y lo ancho del continente y hacia Europa y hacia Asia y hacia África. Eso está comprobado. Les agradecemos muchísimo por la atención. Felicidades.